en Bogotá. Y otra medida que también ha causado bastante controversia es regresar a clases en medio de la virtualidad. Precisamente Moisés Wasserman, quien es ex rector de la Universidad Nacional, nos da su visión de la situación de los estudiantes en Colombia y si deben continuar en sus casas enfrente de una pantalla o en definitiva regresar a las aulas. Señor Wasserman, muy buenos días. Buenos días a Alejandra y a todos los que nos están viendo. Señor Wasserman, ¿cuál es su opinión frente a este retorno a clases con un alto porcentaje de niños en la virtualidad? Pues yo pienso que llevamos un año de virtualidad prácticamente y ha sido un año de una educación que creo que todos debemos reconocer muy defectuosa. El impacto para los niños es inmenso, yo creo en todos los niveles, tanto los más pequeños que van a su jardín infantil, para los cuales la sociedad es importante, la comunicación con sus compañeritos, con sus pares, con sus maestros y maestras, y para los mayores también, imagínense los jóvenes de undécimo que hicieron undécimo en esta situación y que posiblemente eso los va a afectar en su posibilidad de entrar a la universidad, en su posibilidad de desarrollar su vida futuro. Hay que reconocer que no, la educación virtual es un remedial en este momento porque no estamos haciendo una verdadera educación virtual tampoco. Es apenas un remedial y es un remedial muy imperfecto. Por otro lado, autoridades de salud y educación en todo el mundo insisten en que los colegios se han demostrado lugares seguros prácticamente en todas partes. La semana pasada 27 ministros de educación de Europa salieron nuevamente con el lema: el colegio es lo último que se cierra y es el primero que se abre. La UNESCO hace 2 días lanzó un llamado a abrir colegios. Yo pienso que nosotros en cierta forma nos estamos acostumbrando a la situación y es una situación que vulnera los derechos de los niños, que son derechos fundamentales y que además son prevalentes según nuestra Constitución. Claro, y es una situación además que se recrudece en territorios apartados o en territorios o en ciudades capitales principales, pero en las zonas periféricas de la ciudad donde los niños no tienen ni siquiera acceso a la conectividad. Sí, es decir, otro de los problemas espantosos de esto es que los estudios que llamamos virtuales y que son parcialmente virtuales en realidad ni siquiera son verdaderamente educación virtual. Además de eso, excluyen a una cantidad de gente, excluyen una cantidad muy grande de gente. En las ciudades se calcula que el 40% de los niños, por lo menos entre 40 y 60% de los niños no tienen acceso a una buena comunicación. En el campo está entre 20 y 0, en la zona rural. Y lo que estamos haciendo es aumentando las brechas de inequidad que ya son bastante insoportables como están. Señor Wasserman, ¿cuándo vamos a recuperar ese rezago académico que se está generando a raíz de esta pandemia y de la educación a la cual no han podido acceder cientos de niños, miles de niños? Pues no hay duda que cuando regresemos a clases, que yo creo que muchos esperamos que sea más pronto que tarde, la primera etapa va a ser realmente una etapa de reparación. Incluso cuando los niños salen a sus vacaciones de Semana Santa, después de esas vacaciones hay una etapa de reparación en los colegios. Ni que hablar ahora que los niños han estado alejados de los colegios un año. Va a ser una etapa de reparación, no va a ser fácil, va a ser compleja. Es una tarea muy seria de rectores, de secretarías de salud, de ministerio, de todo el mundo, pero hay que empezarla. Entre más nos demoremos, más grave es el daño, más se ahondan las brechas entre los que pueden y los que pueden menos, los que tienen más posibilidades en la vida y los que tienen menos posibilidades.
¿Qué va a pasar en materia social, de desarrollo psicosocial, emocional? Eso también tiene un impacto bien fuerte en los menores y en los jóvenes. También tiene un impacto, también hay informes de todas partes del mundo y también de Colombia, también nuestros psicólogos y las sociedades de psicología y psiquiatría han señalado el gran efecto que tiene sobre los niños ese aislamiento, ese alejamiento de sus compañeros y la cantidad de problemas nuevos emocionales que surgen. Además hay que señalar, pues primero que ha aumentado la violencia intrafamiliar, que es un fenómeno que afecta principalmente, o por lo menos en gran medida, a los niños. Y también hay que considerar que hay muchos niños que necesariamente se quedan solos en casas que no son espacios ideales, porque sus padres, o en el caso de las familias en que la madre es cabeza de hogar, tienen que salir a conseguir el sustento. Esos niños en realidad los estamos lanzando a la calle. Y quienes dicen que la casa es un lugar más seguro que el colegio, que realmente me parece que también es un efecto negativo de todo esto, porque el colegio hay que resaltarlo como un lugar seguro. La calle es un lugar tremendamente inseguro, no solamente desde el punto de vista de salud, también desde el punto de vista de muchas otras cosas que conocemos muy bien. De tal forma que creo que quienes se oponen a este regreso a casa, que consideren que incluso hay niños que estamos lanzando a un sitio supremamente inseguro como es la calle. Doctor Wasserman, para no seguir repasando el panorama, el problema que creo que ya está sobrediagnosticado, ¿cómo podemos ir avanzando hacia el retorno a las aulas? ¿Qué proponen los académicos, las personas que hacen parte de los tanques de pensamiento? Sí, pues en este momento, como estamos en un pico, seguramente es improbable que se tomen medidas en el pico, pero el pico, por todas las señales, va a pasar en un tiempo relativamente breve, y creo que en este tiempo, después de este tiempo relativamente breve, hay muchísimos colegios en el país que ya están listos para recibir a los niños, para recibirlos como se ha llamado acá, en alternancia, por turnos, en grupos más pequeños, a veces unos días unos, otros días los otros. Hay una gran cantidad de colegios en el país, una enorme cantidad de colegios en el país que tienen menos de 20 o entre 50 y 20 estudiantes, y algunos menos de 20 estudiantes. Esos son extraordinariamente fáciles de manejar y además están localizados en zonas de menor contagio. Con todos esos colegios que ya están listos, casi que se puede inmediatamente asumir las propuestas que han hecho ministerio y secretarías de alternancia. Y con aquellos que todavía no están listos, pues yo creo que todo el mundo tiene que arremangarse y poner el hombro. Ese no es un problema de los otros, creo que es equivocado decir, bueno, hasta que el gobierno no nos ponga aquí no sé cuántas cosas no podemos, no. Ese es un problema de todos, la comunidad, los maestros, incluso los mismos estudiantes mayores. Hay que arremangarse y generar las condiciones, que no son extraordinariamente complicadas. ¿Cuáles serían esas condiciones? Las condiciones son habilitar áreas, múltiples áreas en el colegio, incluso áreas que no se usaban para dar clase, usar también los parques, en los salones, pues restringir el número de pupitres y poner los pupitres en forma alejada, tener unos equipos básicos de higiene, de desinfectantes, de tapabocas, obligatorio a todos los estudiantes, agua corriente para el lavado de las manos, y si no hay agua corriente, pues un tanque de agua que se llene y que esté conectado a unos grifos, y creo que eso es todo. Hay que, eso sí, educar bien en conductas, porque lo más importante aquí son las conductas de las personas, la forma como
usan su tapabocas, cómo se relacionan con los otros. Señor Hay quienes dicen que los niños no saben hacerlo, pero los niños lo saben hacer a veces muy bien, a veces al contrario, a veces los niños educan a los padres de cómo es que hay que hacer. En ese sentido, muy brevemente, la encuesta que realizó Pro Bogotá esta semana demuestra que el 50% de los padres encuestados no dejarían que sus hijos volvieran a las aulas. FECODE dice que no. ¿Qué hay que decirle a esos sectores o a esas voces que siguen oponiéndose a la presencialidad? Yo creo que, como dije antes, la educación es un derecho de los niños y los derechos de los niños son prevalentes. Es un derecho establecido en la Declaración Universal, es absolutamente de lo más fuerte que puede haber. A los padres hay que decirles que están evaluando incorrectamente el peligro, que el peligro de contagio es muchísimo menor de lo que ellos están pensando para los niños, y si se mantiene, y hay ejemplos en todo el mundo y hay ejemplos en Colombia también, de que el regreso al colegio no ha significado un aumento significativo en los contagios. Hay que decirles que todo el mundo va a estar alerta, y en el caso en que se encuentre un caso o un brote, pues inmediatamente se aísla esa institución o se aísla ese curso o como sea, pero hay que hacerlo, y a los maestros de FECODE pues hay que decirles que ese es su deber ético, es así como el profesional de salud arriesgando todo pues han estado al frente del asunto, y nadie hubiera imaginado una sociedad en la cual el personal médico, el personal de salud se hubiera negado a trabajar. Pues yo creo que es exactamente lo mismo en el sector de los maestros. Hay un deber ético allá con los niños y por supuesto con todos los cuidados, con todos los apoyos de las autoridades de salud, pero esa responsabilidad hay que asumirla. Gracias por sus reflexiones, señor Wasserman. Una feliz jornada. Gracias, lo mismo para ustedes. Muy